Hola y bienvenidos a otro episodio de Relatos del Abismo. Hoy nos transportaremos al año 1900, en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Un niño comenzó a hablar con una voz que no era suya. Dijeron que tenía 14 años, pero cuando lo mirabas a los ojos, había algo más viejo que el tiempo. Su nombre era David, pero los sacerdotes que llegaron para enfrentarlo lo llamarían de otra forma el huésped. Cuando se reunieron para el exorcismo, aseguraron que dentro del niño no hablaba una ni dos, sino 42 voces distintas, y ninguna de ellas era la suya. Bienvenidos a un viaje a las profundidades de la fe, el miedo y la locura. Esta es la historia de David, un caso que la Iglesia intentó ocultar, no por lo que reveló sobre el infierno, sino por lo que reveló sobre nosotros mismos. Todo comenzó con sueños, o más bien, con pesadillas. David era un niño sensible, callado, criado en un hogar donde el temor a Dios era el pan de cada día. Empezó a hablar de una figura que lo observaba al pie de su cama, una sombra densa que se arrastraba desde la esquina más oscura de su habitación. Al principio, su madre lo atribuyó a la imaginación de un niño solitario, pero pronto las sombras comenzaron a tener voz. Durante la noche, David se despertaba gritando, pronunciando palabras en idiomas que jamás había escuchado, lenguas muertas que su boca articulaba con una perfección aterradora. Su madre, una mujer devota y severa, no vio a un niño asustado, vio la tentación del diablo. El sacerdote del pueblo, un hombre de fe inquebrantable, no vio un trauma, vio una prueba divina. Nadie se detuvo a pensar en lo obvio. Un niño estaba pidiendo ayuda a gritos, mientras todos a su alrededor buscaban al demonio. No tardaron en convencerse de que dentro de David se había alojado algo antiguo y maligno. Y para combatirlo, decidieron desatar una guerra espiritual, usando el cuerpo de un niño de 14 años como campo de batalla. Durante semanas, lo ataron a una cama de madera en su propia habitación. Las ventanas fueron selladas y los espejos cubiertos. Un pequeño grupo de sacerdotes se turnaba día y noche, recitando oraciones, gritando versos en latín y rociándolo con agua bendita tan fría que su cuerpo temblaba al borde del colapso. Lo llamaban purificación, lo llamaban liberación, pero para David era un infierno en la tierra, mucho más real que cualquiera que le hubieran descrito en la iglesia. Los fenómenos se intensificaron. Los sacerdotes documentaron cómo los objetos levitaban, cómo las paredes parecían sudar una sustancia oscura y cómo las velas se apagaban sin explicación. Pero lo más aterrador eran las voces. Las 42 entidades, como las llamaban, hablaban a través de él, se burlaban de los sacerdotes, revelaban sus pecados más ocultos y blasfemaban con una furia que helaba la sangre. Una de esas voces, particularmente grave y resonante, afirmaba conocerlos a todos. Llamaba a cada sacerdote por su nombre completo, susurraba secretos de sus confesionarios y les recordaba culpas que creían enterradas. Uno de los clérigos, un hombre joven y recién ordenado, huyó aterrado una noche después de que la voz le describiera un pecado de su juventud que nadie más podía conocer. Y entonces una terrible duda comenzó a sembrarse entre ellos a veces. La fe no vence al mal, lo invita a entrar. El exorcismo se prolongó durante meses. La casa se convirtió en un santuario del horror. El niño que una vez fue David desaparecía día tras día. Su cuerpo se contorsionaba en ángulos imposibles. Sus ojos se ponían en blanco y de su garganta salían sonidos que no parecían humanos. En los momentos de aparente calma, David lloraba en silencio, pidiendo por su madre, preguntando por qué le hacían eso. Pero sus súplicas eran interpretadas como un engaño del demonio. Su dolor era una trampa. Su humanidad era una máscara. El verdadero terror no estaba en el espectáculo sobrenatural, sino en el proceso psicológico. Pensemos en un niño, aislado,
atado, privado de sueño y sometido a un bombardeo constante de gritos, rezos y amenazas espirituales. Estaban convencidos de que salvaban su alma, pero estaban destrozando su mente. Cada palabra sagrada, cada cruz alzada frente a su rostro, era una chispa sobre la gasolina de su trauma. Mientras más lo exorcizaban, más se convertía en la criatura que ellos mismos habían imaginado. El horror no estaba en el demonio que supuestamente lo poseía, sino en cómo un grupo de hombres, armados con su fe ciega, estaban creando a ese demonio frente a sus propios ojos. La pregunta que nadie se atrevió a hacer en voz alta fue: ¿y si no hay ningún demonio? ¿Cuánto mal pueden hacer del simple y puro miedo religioso? ¿Cuántos gritos de auxilio hemos interpretado a lo largo de la historia como la voz del infierno? El caso de David nos obliga a confrontar una verdad incómoda. El horror no siempre viene de lo sobrenatural. A veces nace de lo profundamente humano, de nuestra necesidad de encontrar un culpable externo para la oscuridad que habita en nosotros. Finalmente, después de meses de rituales, los sacerdotes declararon la victoria. Anunciaron que las 42 entidades habían sido expulsadas, que el alma de David había sido rescatada de las garras del maligno. Hubo alivio en el pueblo, y los sacerdotes fueron elogiados por su valor y su fe inquebrantable. La casa volvió a la normalidad. Las ventanas se abrieron y la vida supuestamente continuó, pero algo se había roto para siempre. Cuando desataron a David de la cama, él ya no recordaba quién era. Había perdido la memoria de su infancia, de sus padres, de su propio nombre. Miraba a todos con unos ojos vacíos, desprovistos de cualquier emoción. El niño sensible y retraído había desaparecido, y en su lugar quedaba una cáscara vacía. Dijeron que el demonio fue expulsado, pero nadie pudo explicar por qué David nunca volvió a hablar como antes. Pasó el resto de su vida en un silencio casi total, internado en una institución, mirando a la nada. Los sacerdotes que participaron en el exorcismo también cargaron con sus propias cicatrices. El más viejo de ellos confesó años después, en su lecho de muerte, que en las noches silenciosas todavía escuchaba susurros. A veces creía ver en el reflejo de un espejo la sombra de un niño observándolo. Una noche, mientras rezaba, juró escuchar una voz infantil, clara como el agua, que le decía: «Mírame, Padre, porque hay cosas que, una vez desatadas, nunca se van del todo. Cuando un alma inocente se quiebra de una forma tan brutal, no importa cuánto reces, algo siempre se queda atrás». Dicen que el de David fue la madre de todas las posesiones, un caso legendario de lucha entre el bien y el mal. Pero quizás solo fue el hijo del miedo. Quizás el verdadero exorcismo que necesitaba David no era para expulsar a un demonio, sino para salvarlo de los hombres que creían en él. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te perturban estos relatos que exploran los rincones más oscuros de la mente y la fe, no olvides suscribirte a Relatos del Abismo. Activa las notificaciones. Hay muchas más sombras esperando ser contadas. Hasta la próxima.